Mi compañero de cuarto y su regla inquebrantable, lo que descubrí cuando la rompí. Cuando me mudé a la ciudad para comenzar un nuevo trabajo, estaba lleno de emociones encontradas. La emoción de un nuevo comienzo se mezclaba con la ansiedad de dejar atrás todo lo que conocía. Encontrar un lugar para vivir fue una tarea agotadora, mucho más difícil de lo que había anticipado. Pasé semanas buscando sin éxito, hasta que finalmente, como si fuera un golpe de suerte, encontré el apartamento perfecto. Era un espacio que parecía salido de una revista, amplio, con una cocina moderna, grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural, y lo mejor de todo, el precio era increíblemente accesible. Sin embargo, había un pequeño detalle que me hacía dudar: tendría que compartir el lugar con un compañero de cuarto. Cuando conocí a John, el actual inquilino, me pareció un tipo decente. Era educado, pero reservado. No hablaba mucho, lo que al principio me pareció una cualidad positiva. Parecía alguien que respetaría mi espacio personal, y eso era justo lo que estaba buscando. Tenía un trabajo estable y no daba señales de ser el tipo de persona que organiza fiestas ruidosas o trae amigos a altas horas de la noche. Decidí que este era el lugar para mí. Pero antes de finalizar el acuerdo, John me mencionó algo que me dejó un tanto inquieto. «Hay una sola regla en este apartamento», me dijo con un tono que nunca antes había usado en nuestra conversación. «Nunca abras la puerta del sótano, sin importar lo que escuches o lo que creas que está pasando. Ignórala por completo». Su seriedad me desconcertó, pero pensé que era solo una peculiaridad de su personalidad. Los primeros meses en el apartamento pasaron sin mayores incidentes. John era, en muchos aspectos, el compañero de cuarto ideal. No hacía ruido, pagaba su parte de las cuentas a tiempo y mantenía sus cosas ordenadas. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar ciertas cosas que no terminaban de encajar. A veces, cuando John no estaba en casa, escuchaba ruidos extraños provenientes del sótano, golpes secos, crujidos, y en ocasiones, lo que parecían ser susurros apenas audibles. Al principio, intenté ignorarlos. Pensé que quizás estaba exagerando, que los ruidos eran producto de mi imaginación o simplemente el resultado de una vieja casa asentándose. Pero cuanto más tiempo pasaba, más frecuentes se volvían los ruidos, y más intensos se hacían. Mi curiosidad crecía día a día, alimentada por la incógnita de lo que podría estar causando esos sonidos. Pero la regla de John seguía presente en mi mente, una advertencia que me había hecho dudar de mis propios impulsos. Además, John tenía horarios extraños. Solía salir tarde en la noche y regresar al amanecer, siempre con una expresión cansada y ausente. Cada vez que intentaba preguntarle sobre su trabajo o sus actividades nocturnas, cambiaba de tema rápidamente o simplemente me ignoraba. Esta actitud solo alimentaba mis sospechas. A pesar de todas estas señales, me resistía a romper la regla. No quería causar problemas, y mucho menos quería ponerme en una situación en la que no sabría cómo reaccionar. Pero cada vez que escuchaba esos ruidos, cada vez que veía a John regresar de madrugada con esa mirada perdida, mi curiosidad se hacía más fuerte, hasta que un día no pude soportarlo más. Era una noche especialmente fría y oscura, y John no estaba en casa. Decidí que era mi oportunidad. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras hacia el sótano. Traté de no hacer ruido, caminando con la mayor precaución posible. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Sentí una extraña mezcla de miedo y emoción. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero mi curiosidad había superado cualquier advertencia. Giré la manija lentamente, esperando que la puerta estuviera cerrada con llave. Pero para mi sorpresa, se abrió con facilidad, dejando escapar un leve chirrido que resonó en el silencio de la casa. Del otro lado, me recibió una escalera que descendía hacia la oscuridad. Encendí la luz del pasillo, pero apenas iluminó los primeros escalones. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y pesado, y un olor acre, mezcla de humedad y metal, se hacía más fuerte. Cada paso que daba hacia abajo aumentaba mi ansiedad, pero no podía detenerme. Tenía que saber qué estaba causando esos ruidos, qué era lo que John mantenía oculto.
Cuando llegué al final de la escalera, encendí la luz del sótano, y lo que vi me dejó paralizado. El sótano era un lugar sacado de una pesadilla. Había velas negras dispuestas en un círculo en el suelo, y las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del cuarto había un altar improvisado, sobre el cual descansaba un grueso libro de aspecto antiguo. Pero lo que más me perturbó fueron las fotos. Decenas de fotos mías, colgadas en las paredes y esparcidas por el suelo. Eran imágenes tomadas desde ángulos imposibles, algunas desde la ventana de mi habitación, otras mientras dormía. Cada una de ellas capturaba momentos que ni siquiera recordaba haber vivido, como si alguien me hubiera estado observando durante semanas, tal vez meses, sin que yo lo supiera. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué estaba haciendo John con esas fotos? ¿Por qué tenía símbolos tan inquietantes pintados en las paredes? Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que me encontraba en medio de algo que no podía comprender. Mi respiración se aceleró cuando me acerqué al altar. El libro sobre él parecía emanar una energía extraña, casi palpable. La cubierta era de cuero, vieja y agrietada, como si hubiera sido manoseada por cientos de manos a lo largo de los años. Con manos temblorosas, lo abrí, revelando páginas llenas de texto en un idioma que no reconocía. Las palabras parecían moverse en la página, formándose y deformándose ante mis ojos. Sentí un mareo repentino, como si el libro estuviera intentando manipular mi mente. Cerré el libro de golpe, y en ese instante, escuché la puerta principal abrirse. Ion había regresado. Mi primer instinto fue huir, pero sabía que no tenía tiempo. Subí corriendo las escaleras y me encerré en mi habitación, intentando calmar mi respiración. Podía escuchar a John moviéndose por la casa, sus pasos resonando en el silencio. Sabía que no tardaría en descubrir que había entrado en el sótano, y no tenía idea de cómo reaccionaría. Me quedé quieto, esperando lo peor. Escuché cómo abría la puerta del sótano y bajaba, sus pasos se hicieron cada vez más lejanos hasta que un silencio sepulcral invadió la casa. Cada segundo que pasaba sentía que me hundía más en el miedo, el tiempo parecía detenerse. Entonces, después de lo que parecieron horas, escuché los pasos de John subiendo nuevamente. No tardó en golpear suavemente mi puerta y preguntar si todo estaba bien. Intenté que mi voz sonara tranquila mientras respondía que sí, pero por dentro estaba aterrorizado. Sabía que John había descubierto que había roto su regla, y no tenía idea de lo que haría al respecto. Esa noche apenas pude dormir, y cuando lo hice, las pesadillas me atormentaron. En mis sueños, John me atrapaba en el sótano, murmurando palabras incomprensibles mientras sostenía el libro. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia mente, como si el libro, y todo lo que había en ese sótano, estuviera tratando de apoderarse de mí. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía quedarme en ese lugar ni un día más. Inventé una excusa sobre problemas familiares urgentes y le dije a John que debía mudarme. Para mi sorpresa, no trató de convencerme de quedarme. Simplemente asintió, deseándome lo mejor con una expresión neutral en su rostro. Pero algo en su mirada me decía que sabía exactamente por qué me iba. Empaqué mis cosas tan rápido como pude, sin mirar atrás. Quería salir de allí antes de que algo más pudiera suceder, antes de que John decidiera actuar. Pero incluso después de haber dejado el apartamento, las imágenes de lo que vi en el sótano no me han abandonado. Esas fotos, los símbolos en las paredes, y ese maldito libro siguen persiguiéndome. He intentado olvidar, seguir adelante con mi vida, pero algo en mí ha cambiado. A veces, cuando estoy solo en mi nuevo apartamento, siento que alguien me está observando. Me despierto en medio de la noche, seguro de que he escuchado un susurro, un crujido, un indicio de que algo de ese sótano me ha seguido. No sé qué estaba haciendo John en ese lugar, ni qué quería de mí, pero una cosa es segura, nunca debí romper su regla.